Amigo, pues nada, estaba yo dando una introducción, vuelvo brevemente a hacerla, que es, yo creo que de las personas más creativas con las que me he encontrado, más inteligentes, pero además más atrevidas en términos de libertad, de interpretar la cocina mexicana, de interpretar algo tan complejo, tan Ujú. complicado muchas veces, tan denso y tan abstracto como la cocina mexicana. Eres tú y la verdad es que me da mucho gusto. Voy a hacer estas conversaciones con más cocineros que además coincidimos tú y yo, que son amigos, colegas y gente que admiramos en conjunto y además tenemos amistad, que es lo lindo. Eres tú con tu proyecto Cardo, que recién nos conocemos desde hace poco, pero nos hicimos buenos amigos, hemos vivido, coincidido en diferentes experiencias bien lindas también. Y eso al final a mí me deja como con estas preguntas de que siempre tengo en la cabeza, pero que al final poderlas hacer ahora en público y compartirlas, creo que vale mucho la pena. La idea es hacer contenido que no solamente hable desde esta lamentación del confinamiento, sino que hable realmente desde un contenido de calidad, que podamos consultar esta conversación después y que Ujú. mucha gente le pueda servir, alumnos tuyos, míos o gente en general, para poder tener referencias a futuro. Yo estoy muy contento de verdad de poder encontrarte en mi camino, de poder considerarnos amigos y sobre todo de tenerte como referencia. ¿Qué carajos es Cardo MX, querido amigo? Pues muchísimas gracias, Lalo, y gracias por invitarme a estas conversaciones. Como te dije pues hace poco, yo creo que son los únicos lives, los tuyos, los que veo de principio a fin. Da igual lo que esté haciendo, Gracias. y si no, me espero a unas horas a que tenga el tiempo y lo termino de ver, porque la verdad que estás haciendo cosas muy interesantes y cosas que merecen la pena verlas de principio a fin. Espero que esto pues sea una de ellas. Y bueno, un poquito a lo que te refería, de Cardo, de cómo nosotros pues un poco aplicamos lo que entendemos que en México, lo que vamos viendo a recetas pues, de nuestro origen, ¿no? Que al final es Sí. España o lugares donde pues al final he estado trabajando, como pueda ser pues cosas que he aprendido en Nueva York, cosas que he aprendido desde Chipre, desde Perú, desde Puerto Rico. Pues creo que al final siempre lo primero es pues, tener conocimientos no básicos e informarse uno de dónde está, ¿no? Antes yo de empezar con Cardo no dije, oye, pues me voy a México y a ver lo que pasa, ¿no? He estado pues 3 años documentando el producto local de varios países. Yo tenía otra empresa que se llamaba The Lemon Experience con un socio, con Pedro. Sí. Entonces nosotros estuvimos durante 3 años pues recorriendo muchísimas ciudades de Latinoamérica, Centroamérica, y no nos quedábamos, que era al final creo que lo bonito de lo que hacíamos, no nos quedábamos como 3, 4 días, veíamos lo que había, sino nos quedábamos por temporadas de 3, 4, 5 y hasta 6 meses en cada país o en cada No, ciudad. no, no. Ahí pues me tocó, por ejemplo, estar viviendo en Puebla 4 meses, estuve en Los Cabos 3 meses, estuve en Cancún, Tulum, toda la zona de Mérida, Yucatán, tal, otros 6 meses, estuve en Mazatlán otros 6 meses, y dentro de esto pues siempre hacíamos muchos viajes y conocíamos pues desde al che más renombrado, el producto más específico que se daba, pues por ponerte un ejemplo, pues nos podíamos ir a la zona de Yucatán y conocer la piñuela, que es algo Mm. que incluso muchos chefs de repente no, no la conocen, el Muchos yucatecos, güey, caimito, no conocen. el caimito, la Mm. nona, pues los diferentes zapotes que hay, las diferentes flores, ¿no? La flor de mayo, qué maravillosa es, o irte por las playas de Tulum y, y arrancar los salty finger, estos como palitos que crecen en la playa, súper Sí. salados, con un sabor a mar súper intenso que puede hacer perfectamente un ceviche con él. Pues todos estos productos, pues hacerte amigo de ellos, pues hacerlos tuyos y ahí ponerte a pensar, ¿no? O sea, por ejemplo, el agarrar también pues, de la misma zona, ¿no? El recado negro, que es un producto que me encanta, y oye, pues ¿por qué no aplicarlo a un guiso muy español como unas carrilleras, ¿no? Como este cachete de ternera maravilloso y al final meterle este recado negro y crear una receta, pues que como tú dices, ¿no? Que tenga muchísimo que ver con la gastronomía mexicana, pero a Mm. la vez siguiendo por la influencia que tengo yo de lo que he aprendido en España. Entonces, un poquito cuando nos metemos, cuando empiezo con Cardo, que realmente vine, como le digo a mi esposa, con 5 o 6 maderas, porque venía de la zona de Cancún, Yucateca, de Leona Vicario, que es un pueblo también maravilloso que Sí, sí, trabaja, sí, sí, sí. trabaja la madera. Mm. Eh, bueno, pues ahí me acuerdo que compramos muchas cosas y tal, y yo me vine aquí con una maleta que traía madera y poco más. Oye, ¿y cómo uno empieza, no? En una ciudad tan grande que al final cuando llega, pues te puede incluso
pues dar miedo, ¿no? El hecho de decir, wow, uno cómo puede encajar en un lugar donde hay tanta gente que está haciendo las cosas tan bien y encima con algo diferente, ¿no? Que al final yo no tengo restaurante, nosotros nos dedicamos a hacer experiencia en muchos lugares, bueno, experiencias, cenas, comidas, como quieras llamarlo, pero al final siempre hablo de experiencia porque aprendes algo, ¿no? Al final que yo te cuente, que el propio chef salga y en cada platillo te esté explicando el que representa su plato o qué le evocó hacerlo o por dónde fue para buscar estos ingredientes, pues creo que es una cosa bonita que al final si es el tipo de comensal que le interesa la historia, que le interesa la gastronomía, que le interesa el producto, pues lo valora muchísimo y al final pues se va a llevar un recuerdo mucho más bonito que incluso a veces es uno de los grandes restaurantes donde te puede atender el mesero y rápidamente te da un comentario que me ha pasado en muchos restaurantes por las prisas, porque el restaurante está lleno. Te dice 3, 4 cosas y se va a la siguiente mesa porque él está, como decimos en España, pillando el toro, ¿no? Mm. Entonces yo creo que el hacer las cosas bien, el tener un buen planteamiento, el conocer bien el producto y el dar un servicio intentando que sea de 10, por lo menos en información al cliente, ha sido lo que nos ha llevado a crecer tan rápidamente, al que tantas marcas se nos hayan pegado y el poder hacer cosas, pues por ejemplo, hace poco colaboramos con Mikel Alonso para una experiencia para Aeroméxico, que a mí se me hace increíble, ¿no? Y en un año o en menos de un año que haya pasado todo esto, pues quiere decir, yo creo que estamos haciendo las cosas medianamente bien. Vamos a entrar en materia, querido amigo, porque digo, para promocionales eso ya tienes tú a Aeroméxico y a American Express. Ya sabes que yo no pierdo tiempo. No, a ver, eso es así, güey. Si no lo aprovechamos es que estamos tontos, güey. Si no, yo siempre he dicho, güey, que si tu mamá o tú no dices que estás guapo, en realidad poca gente lo va a decir. En tu caso sí, mucha gente, güey, pero uno tiene que defenderse, güey. Entonces, tiene que hacer lo propio. A ver, y esto es algo importante como lección. Al final, esta visión de hacer innovación o hacer experiencias, que todo tiene que ver con un asunto de creatividad, innovación, que está mezclado este asunto de contemporaneidad, es decir, de hacer una cocina más libre, de una cocina que sí hable de tus orígenes, pero que hable también de quién eres en la actualidad. Totalmente. Cosa importante. Finalmente, los ojos, yo siempre he dicho que los ojos que están más puros en términos de una tradición, es decir, que aquellos que o la viven totalmente o no saben nada de ella, son más libres para poder interpretar una realidad. Eso es importante. Y por lo tanto, en términos de gastronomía, llevarlo un plato. ¿Qué tan libre sientes que has sido? Cuando llegas a un lugar eres totalmente libre, eres el novatito, eres virgen en tanto a conocimiento. ¿Qué tanto ha cambiado tu perspectiva de cocina mexicana contemporánea, tu enfrentamiento, perdón, contemporáneo de la cocina mexicana, habiendo vivido aquí, teniendo esposa mexicana, desarrollando ya un proyecto duro aquí, Esposa teniendo tanta peruana. perspectiva en México? ¿Eh? Ah, es Esposa peruana. peruana. Vale. Sí. Bueno, ya viven aquí, güey, son mexicanos. Y va peor todavía, porque además aquí hay otro impulso más grande. Bueno, mi pregunta de verdad es, ¿cambia la perspectiva entre más te vas asentando? ¿Cambia esa libertad entre más te vas asentando en un lugar? O sea, como cocinero vas filtrando cosas y vas viendo ciertas reglas, entre comillas, no escritas. ¿Te ha cambiado en algo? Desde que llegaste, empezaste y luego te pusiste ya ahora las pilas, digámoslo formalmente. Hombre, yo creo que siempre cambia, ¿no? Al final, pues uno cuando tiene, por ponerte un ejemplo, conocimiento del mole, ¿no? O sea, conocimiento del mole. Cuando uno ha probado el mole y puede pensar que de una manera o de otra y empieza a hacer algo pues parecido, algo que le puede recordar a su zona o que le puede recordar a otras cosas que ha visto, pero empiezas a descubrir realmente cómo funciona, empiezas a descubrir realmente recetas, ves señoras que lo hacen, entonces dices tú, wow, pues por aquí va mal, por aquí va mal, por aquí va Pero ¿qué mal. va mal? ¿Pero qué va mal? ¿Quién va mal? Esto es algo que a mí me pasa muy seguido, ¿eh? O sea, yo soy poco mexicanizado en esa visión porque es lo que me dedico, güey, a analizar esa realidad. ¿Qué va mal? ¿Qué es lo que te cambia cuando estás observándolo una y otra vez? Porque es como una especie si a mí me gusta un mole, está bien, pero si lo veo en 3 o 4 veces en Oaxaca, ya ya empiezo a preguntarme cuáles son diferencias, qué está bien, qué está mal, o sea, empiezo como a organizar, no me distancia mi libertad creativa. Exactamente. Yo creo que cuando uno va viendo cómo se hacen las cosas realmente, pues al final si queremos hablar de tradición, queremos hablar de enfoque, de cambiar 2, 3 cosas para que sea algo ligeramente diferente, pero respetando todo esto que has visto,
pues cuando vas aprendiendo más cosas, pues al final te va, pues no limitando, pero diciendo, oye, pues si a lo mejor hubiera tirado por aquí, que puede que el resultado hubiera sido genial y maravilloso, y podíamos haber hecho una salsa espectacular. Pero si tu cabeza hace, oye, pues mejor no ponerle este producto, o mejor no hacerla de esta manera, porque nos estamos alejando más de la realidad de lo que sería lo tradicional, y lo que queremos es respetar todo esto. Pero Entonces, que no la innovación o hacer algo perspectiva contemporánea también requiere cierto enfrentamiento a la tradición. No te estoy diciendo destrucción, te estoy diciendo una confrontación a la tradición. Es decir, le puedes decir que está cometiendo un error pues técnico. no sé si error, ¿no? Es que depende cómo lo enfoquemos y depende de qué receta y al final esto Yo lo pues... enfoco para ponerte a sudar, güey, pero esa es la idea. No, yo creo que al final, dependiendo de cómo uno lo vea y dependiendo de los cambios que quiera hacer uno, ¿no? Al final, pues por ejemplo, un plato que tengo yo que creo que de los que más hacemos, que es un encurtido de chayote, bueno, tú lo probaste con el Sí, gazpacho de mango, al final, pues ¿qué queremos decir con esto? Pues yo hablo de Murcia, que es zona de encurtido, hablo de una receta muy tradicional de España, o podríamos decir Andalucía, que sea el gazpacho, y hago la misma receta, solo que sustituyo el tomate por el mango ataulfo, denominación de origen, y hago un encurtido con algo que en Murcia no se da, que es el chayote. Aunque bueno, ahora he descubierto que antiguamente se había chayote y hay dos, tres señoras que todavía tienen alguna planta de una variedad de chayote que también me voló la cabeza el año pasado. Pero bueno, hablamos de encurtido, hablamos de tal, pues intentamos respetar recetas tradicionales con sabores tradicionales, pero adaptándolo a productos de aquí. Claro, cuando uno conoce bien el tema de los encurtidos, cuando uno conoce bien una receta de gazpacho, pues a lo mejor no se me ocurriría ponerle al gazpacho queso, ¿no? Por lo que ok. tú, por lo que lo que me decías, ¿no? Al final conoces una cosa y a lo mejor si hubiera pasado al revés, sí lo podía haber puesto porque digo, me hubiera hecho sentido, a lo mejor ponerle albahaca y queso a un tomate que es rico, ¿no? Pero claro, ya nos saldríamos brutalmente de lo que sería un gazpacho. Entonces yo creo que uno tiene que marcarse los límites y Mm. saber hasta dónde, y obviamente cuando uno va adquiriendo conocimiento, pues esos límites le aparecen en la cabeza, que no quiere decir que no pueda hacerlo, que no quiere decir que no puede innovar, que no quiere decir que no pueda hacer esa receta y llamarle otra cosa, ¿no? Yo siempre digo, cuando estuvimos en Tijuana, las paellas, había gente que le puso chorizo a la paella. En España cuando te encuentras, y ya sabes, con todo este tema que hubo con un chef muy famoso cuando en su libro salió con chorizo en la paella y la gente se quejó, que bueno, que son tonterías, que al final pues yo no hubiera metido tanta caña, pero sí, al final pues son cosas tradicionales que uno tiene que seguir. A lo mejor si le puedes poner unos tomates cherry y unos salmonetes y ponerle chorizo puede ser un poco más ofensivo, o no, no lo sé. Pero digo que cuando más... A tu pregunta creo que la estoy contestando, o no lo sé, tú me corregirás. No, no, Creo sí, que sí, pero o sea, cuando uno pues más va aprendiendo de una técnica, de una receta, incluso de un producto, pues existen ciertos limitantes que te van a hacer pensar que está bien o que está mal, ¿no? pero ahí hay una cosa importante, porque parece que la limitante es una especie de dicotomía filosófica. Fíjense bien, los límites de los que hablas tú, ¿no? Que eso me encanta, porque además es una perspectiva como muy griega del asunto. Entre más límites tengas, más libre eres. Uh Esto es -huh. así. En el momento en el que tú tienes una perspectiva de qué está bien y qué está mal, bueno, pues empieza a definir cuáles son las limitantes y las sutilezas de esa bondad y esa maldad, en términos filosóficos, ¿no? En términos gastronómicos, resulta que una tradición te pone como la cancha del fútbol, o sea, los límites básicos, digámoslo, de la cancha del soccer, ¿no? Entonces no es lo mismo patear una piedra contra alguien, eso no es soccer, güey, o sea, pateas un balón con una necesidad de meter gol y gana el que mete más goles, punto. Uh -huh. O pierdes si te metieron más, pero juegas en igualdad de circunstancias. ¿No te parece que a veces las tradiciones en ese sentido se vuelven no limitantes, sino castrantes en términos creativos? Pues no sé, o sea, sí, pero al final tienen que existir ciertos ¿Cómo patrones. resuelves? Pero ¿cómo Ciertos, resuelves? O sea, bueno, ¿cómo tendrías que resolver como cocinero? Me queda claro la respuesta que vas a dar, pero ¿cuál va a ser? ¿Cómo resuelves esas castraciones mentales o creativas? yo creo que informándote muy bien, informándote muy bien. Al final Eso tiene que es. ser, yo creo que un Por eso tema eres mi amigo. de saber lo que estás haciendo perfectamente, de conocerlo de pe a pa y una vez pues sabiendo esto, ya ponerte a creativo. Si, oye, si quieres llevar la creatividad a algo que ya existe o algo que bueno, pues quieres llamarlo de tal manera como pueda ser gazpacho de tal, ¿no?
Pero oye, que si tú quieres hacer una salsa fría de cualquier otra cosa, como decía antes, poniéndole albahaca y parmesano, pues oye, llámale salsa de mango, albahaca, parmesano, tomate y punto. Y puede ser una cosa que esté deliciosa. Pero yo creo que en cuanto al sabor, nada nos tiene que limitar, ¿no? Uno puede hacer una mezcla de cualquier tipo y puede hacer un platillo realmente exquisito. Pero al final, cuando ya ponemos nombres, cuando ya estamos metiéndonos Limitando. en terrenos que, ostras, pues los mexicanos de repente, como me decía un amigo, oye, ¿por qué no hacemos el... ¿Cómo se llama? Bueno, pues un chile relleno de tal, ¿no? Que no, hostia, pero es que esto en Puebla no lo toques porque te matan, ¿no? Mm, Digo, bueno, pues vamos a hacer un chile relleno y vamos a llamarle chile relleno. Y punto, ¿eh? Que lo podemos hacer de cualquier cosa, lo podemos cocer, lo podemos hasta temar, lo podemos, no sé, hacer al horno, pero oye, si ha salido un resultado espectacular de sabor, pues ¿por qué no podemos hacerlo? Pues yo creo que sí. que eso es algo que, mira, te pregunto esto y esta es la necesidad, por eso le puse de innovación de a de veras, porque, y hablarlo contigo para mí es un placer, no creas que quiero hacerte sufrir, sino Hazme sufrir, por favor. que realmente, querido amigo, en este mundo en el que vivimos, y no me dejarás mentir, en el mundo en el que te desarrollas tú, que es el de la academia, en el mundo que te desarrollas tú, que es el del fashion también, es decir, en el mundo en el que estamos, en donde las miradas están puestas para efectos de ver qué plato subes, qué foto bonita te ves, cómo sales mejor en una revista o en la otra, se pierde el foco puntual de hacer cocina de vanguardia, que no es la forma, sino es el fondo realmente lo que tendría que sostenerlo. Y a mí lo que me preocupa es que teniendo esta responsabilidad o de alguna forma teniendo este impacto que existe respecto a los medios de comunicación, a las redes sociales o en una escuela, ¿no? Que tú das clases en el Culinary o en otras más o conferencias y demás, finalmente cada paso que uno da tiene que ser lo suficientemente responsable para que la gente se informe de manera adecuada, sobre todo lo que están formándose. Pero en el mundo de los colegas, también un poco empezar a cuestionar, que a veces yo me dedico a eso un poco, a cuestionar y a confrontar al menos ciertos límites. Te lo pregunto así porque me queda claro cuáles son tus perspectivas de cocina y sé que no te estoy metiendo en problemas, sino más bien que es ilustrarlo desde una vista diferente. ¿Se hace innovación en México? Yo creo que sí, creo que se hace mucha innovación en México. ¿Cómo? Bueno, pues cada uno de la mano de lo que tiene, ¿no? Al final, pues mira, por ejemplo, en restaurante, he ido a muchos restaurantes aquí en México, que de verdad me ha gustado mucho lo que he visto, lo que he probado, las mezclas, los sabores, y aún no conociendo tan bien como podría ser tú, bueno, tú arriba y Yo abajo, estoy no más sé, viejo, yo estoy más viejo que tú nomás. la cocina mexicana, pues he visto cosas que a mí me han sorprendido y que han sido muy interesantes. Por ejemplo, lo que hablabas de dar clase, ¿no? Pues sabes que yo doy clase en el Culinary, pero al final, Y te toca todo el módulo de innovación, que ese es el asunto. exactamente, Es, yo al final la clase que doy, pues trata sobre eso, ¿no? De sentirse uno libre y de decir, yo por ejemplo, primer día de clase, lo que les digo a los chicos, hablamos de dónde han estado. Por ejemplo, una chica me decía, no, pues yo he estado en China, ¿no? Hizo sus prácticas en China. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Pues oye, la simpleza de unos dumplings que preparábamos, que recogíamos las flores de la, pues, literal, de la calle, ¿no? Y bueno, y siendo Tijuana y por donde está la escuela, que tienen muchos pues, bancales, muchos terrenos, digo, oye, pues ¿por qué no vamos a salir, recogemos y hacemos un enfoque de lo que tú viste, de lo que más te gustó, pero utilizando, pues ayer, por ejemplo, en Tijuana recogíamos las malvas, ¿no? La hoja, la flor, hicimos deshidratado, freímos, hicimos licuado, hicimos puré, o sea, hicimos muchas cosas con todo esto para llegar a hacer pues un poco lo que la chica esperaba o quería transmitir, que fue lo que encontró en China, ¿no? Yo creo que dentro de esto pues, puede estar el mensaje, ¿no? La idea general, lo que uno quiere expresar y después puede estar el resto de las técnicas, ¿no? Al final, pues tendencias culinarias, yo lo llevo por ahí, no digo que sea la única manera, pero a mí me gusta llevarlo por ahí, sino todo lo que han sentido los chicos al final siendo su última asignatura en sus prácticas, en lugares que han estado, que han visitado con su familia, pues oye, pues ¿por qué no intentamos hacer pues todo este mensaje que a ti te transmitieron o que te retransmitió esta cocina, este producto, pero haciéndolo de otra manera, ¿no? Y también un poco obligarlo a que vean muchísimas técnicas que, por ejemplo, me decían, oye, yo quiero ver esferificaciones. Digo, mira, no me apetece hacer eso, yo creo que ya está pasado de moda,
Digo, vamos a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Al final vamos a crear un concepto de degustación. Por ejemplo, una de ellas, pues que se está hablando que sobre el cambio climático, ¿no? Ahora, bueno, ahora el coronavirus, pero antes el cambio climático. Hicimos una cena donde todos los platos tenían que ver con algo que está pasando en el mundo. Y fue de verdad espectacular. O Que sea, es un concepto aterrizado a platos, que eso es una ruta fue creativa. espectacular. Hablamos de la desertificación, hablamos de los incendios, hablamos de los volcanes que están ahora mismo poniéndose en erupción, hablamos de los corales, que ahora mismo pues también se están fastidiando por la subida de temperatura, hablamos de las especies que se están perdiendo y buscamos esas especies. Bueno, fue una cosa maravillosa y brutal en una de las últimas cenas que tuvimos, donde la gente de verdad pues, alucinó, ¿no? Voy a hacer este comentario y unirlo con un comentario, una pregunta que te hacen aquí. Dice, bueno, voy a hacer el comentario primero. Yo creo que hay una diferencia sostenible entre ingenio, creativo e innovador. Son como tres momentos, tres situaciones. Se puede ser muy ingenioso, pero poco innovador o nulo innovador. Se puede ser muy innovador y tendrías que ser tanto creativo como ingenioso. Se puede ser muy creativo, pero no necesariamente innovador. Es decir, ¿cuál crees que sean primero las diferencias entre estas tres cosas que además sí existen en el mundo de la gastronomía en todos lados? En México me ha tocado verlo bastante, es decir, ser ingenioso, creativo e innovador. ¿O es lo mismo para ti? Pues yo creo que sí tienen cosas que ver, otras que no. Al final, el ingenio, yo creo que es cuando, o sea, bueno, para mí, Sí, sí, sí. cuando de repente, pues con lo que hay, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces ahí te puede salir como el ingenio innato de decir, vamos por aquí, vamos por acá, para poder un poco salir. Yo creo que la innovación, pues yo creo que hoy en día, es decir que uno está innovando, yo de hecho ni me atrevería a decir que estoy innovando, y al final creo que sí traigo pues muchos parámetros españoles y los aplico al producto mexicano y al final es como yo me defino. En ningún momento, creo que he dicho en mi vida que me dedico a la innovación, porque no, tampoco creo que sea así, ¿vale? Pero sí creo que la innovación, pues, podríamos hablar de técnica, podríamos hablar de descubrimiento, podríamos hablar pues, de todo este tipo de cosas, de decir, oye, pues estamos en un estudio de I+D y estamos viendo cómo, pues no sé, esta proteína actúa cuando la lleva a tantos grados, ya cosas muy técnicas y muy científicas, que, bueno, no es lo que hacemos ni lo que quiero hacer. Al final, pues este estilo del bulli o lo que están haciendo ahora pues sus jefes de cocina, pues no una cocina que para nada me define y que para nada quiero hacer, ¿no? Al final yo prefiero centrarme en otras cosas. Vale, te lo pregunto esto porque al final esto es algo que quisiera dejar testimonio, porque al final cuando vas a las escuelas, cuando estás enfrentándote con nuevas perspectivas de cocina, cuando estás realmente relacionando con estudiantes, parece que el ser ingeniosito es como la beta mínima para poder después ser creativo. Pero después confunden justamente entre hacer algo de innovación o ser innovador, y yo creo que lo defines tú perfectamente, a ser muy ingenioso constantemente. Yo sabes cómo pongo el ejemplo con el Pero ahí EGAPAC. es que está el tema, y perdón que te corte, del conocimiento. Ah, Porque uno puede ser ingenioso en lo que sabe, pero si no tienes conocimiento, en la vida va a llegar a lo otro, ¿no? y yo te voy a sumar otra, que es la disciplina, porque al final tiene que ver con que ser ingenioso, pues sí, güey, claro, cualquiera. Yo pongo el ejemplo con el EGAPAC, con el SILP, con el Vitafilm, pues, ¿sabes? El Vitafilm cuando en cocina, pues te sirve de cinturón, de gorro para curarte una herida, güey. Te sirve para amarrarte el pantalón, te sirve para amarrar una campana que se está cayendo. ¿Sabes? Ingenios resolvemos todo el tiempo somos ingeniosos. Y yo creo que en México a veces nos pasamos de lanza de ingeniosos, ¿no? El siguiente paso, que es la creatividad, ordena un poco ese ingenio y trata como de ponerle cierta estructura para efecto de estar produciendo más y mejores cosas con el Vitafilm, ¿sabes? O sea, el Vitafilm ya se convierte como en una estructura creativa para poder hacer nuevos platos o meter a hornear o sacar o envolver, se mete en el micro, en el micro, es decir, ya hay como un orden. Y la innovación sería buscar nuevos tipos de Vitafilm comestibles. Te lo pongo yo siempre el ejemplo así. Podríamos Ya decir te, que... Uh-huh. ya te pusiste el cinturón de Vitafilm, bueno, pues ahora lo tiras y es biodegradable, o en 3 días, ¿no? Si me explico, o sea, se deshace con agua. Finalmente esto lo digo porque como el motivo de la plática es innovación de a de veras, justo es este punto, la disciplina, el conocimiento que magistralmente dices tú,
y la innovación y la disciplina. Esto da como resultado una capacidad para poder fomentar. Entonces, mensaje a todos, no eres innovador 3 días después de que saliste de la escuela. Ni tampoco se hace innovación en cocina mexicana. Mensaje también para todos, primera noticia, nomás por estar 3 años recorriendo mercados. Es un problema dramático el estar haciendo que esto que existe en el medio se convierta en una manera de innovar sosteniblemente una gastronomía. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que dices, por ejemplo, de recorrer los mercados, buscar, hay veces que uno utiliza la palabra innovación y creatividad aplicando conceptos que se están perdiendo o recetas que están por ahí muy escondidas, las No, ponen en restaurantes que son muy famosos y son un poco lo que... Y está muy bien, ¿eh? sí, El que rescaten todo esto. Pero al final yo creo que también es darle pues una medalla a alguien que, entre comillas, se la merece por unas cosas y no por otras. Al final creo que la innovación está más detrás de inventar algo que de rescatar algo, ¿no? Y eso es lo que puede ser una diferencia, ole, bueno, que puede estar ahí. qué bonita frase. Investigación en gastronomía. ¿Qué piensas de hacer investigación? Más bien, ¿qué es para ti hacer investigación en gastronomía? Que es un paso previo, digamos, a la innovación. Es una simbiosis permanente, ¿no? Entre que tienes que hacer investigación, conocimiento y posteriormente empezar a expandir las fronteras, ¿no? De ese conocimiento. Pues mira, yo Que, tuve la suerte de poder estar, bueno, me tocó justo saliendo de la escuela, pero estuve en Aquelarre, sí, bueno, un 3 estrellas Michelin de España, para quien no conozca, y de Pedro Subijana, y bueno, pues ahí sí tiene un apartado de I+D, que son 2 personas que están contratadas única y puramente para crear cosas, ¿no? Pues me tocó estar ahí como alrededor de 3 meses, no, como de 2, y bueno, pues ahí me encargaba muchas cosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando estaban haciendo un postre que estaban utilizando un tipo de azúcar que tenía, pues sí, la diferencia, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido el nombre. ¿ya lo hizo mal? ¿O qué? Manitol, manitol. Ah, el maritol, ya. El manitol, pues ya sabes que tiene una textura pues muy crujiente, que son temperaturas muy altas, que cuando le metes colorante, y estábamos haciendo un tarro de yogur, que era, me acuerdo, de un anuncio de una marca de yogur, bueno, de Danone, qué mala decirlo, que literal cogían el tarro, lo estrompaban y se veía como muy bonito, ¿no? Pues estaban haciendo una reproducción de todo eso. Pues dentro de la Ah, etiqueta estaban haciéndolo con este papel donde puedes como hacer una, bueno, pues cualquier cosa, cualquier nombre, y haces como una impresión y es comestible. Estaban pues haciendo como unos ahumados muy buenos con una leche de oveja lacha, que es la que se da en el País Vasco. Estaban haciendo todo esto y me acuerdo que bueno, pues estuvimos haciendo ahí muchísimas pruebas. Y al final pues sí salieron resultados muy interesantes y cosas que a veces pues a mí me sorprendía porque en el año que estuve a veces decían, no, pues hemos visto algo que para nada era lo que intentábamos conseguir, pero va a estar muy chulo. Oye, pues vamos a seguir por lo que queremos conseguir, pero esto nos lo guardamos en nuestro cajón de ideas para cuando queramos hacer algo, pues saber que esto pues pasa de esta manera, ¿no? Por ejemplo, también estaban ahí haciendo clarificar un caldo de la manera más brutal, que se servía en una copa de vino y por el color, por el vino, por todo esto, creo que era un caldo de res, que parecía un vino y te lo servían en una copa, aunque esto creo que nunca salió, pues todo este tipo de cosas. Y la verdad que a nivel creativo me gustaba mucho porque estas personas solo estaban enfocadas por y para eso. Entonces, el llevar la línea de solo hacer estas cosas, de tener, de hecho uno de ellos era mexicano, de tener en la cabeza sí. pues, todos estos Fleshman, te puntos. tocó con Enrique Fleshman, ¿no? Sí, sí. Mm. Pues tener toda esta cabeza y gente que de verdad eran una auténtica enciclopedia de cocina, pues puede un poco ver cómo funciona el tema de creatividad y sobre todo darte cuenta de lo largo y complicado y complejo que es, ¿no? Al final esto no es vamos a inventar cualquier cosa y sale a la primera, ¿no? Sino que hay también muchas decepciones, que hay muchos errores que al final no saben a dónde conducen y bueno, pues estar metido dentro de esto sí me dejó ver un poco cómo funciona todo este tema, pero no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué crees que no se hace esto en México de manera regular? Y mira, aprovecho que se conecta Dani Badía, un saludo Dani, porque él fue
Paxia fue de los primeros espacios que tuvo, por no decir que el primero, que organizó de alguna u otra manera un espacio físico aparte de la cocina del restaurante, como una especie de I+D, es decir, como un departamento desarrollado para esto. Luego, en Mérida, en Yucatán, Cook, por ejemplo, el restaurante Cook, bueno, ahí me tocó a mí también fundar o abrir como parte de un anexo hacia el restaurante, el área de Cook Investigación, con una metodología propia y demás, digo, muy al estilo de lo que yo me gusta hacer, que es como estructurar mucho las cosas para efectos de que den resultados solos. Pero ¿por qué no es común esto en México? O sea, ¿por qué no Vallejo tiene, o sea, Quintonil tiene un espacio de I+D solamente y además lo dicen? ¿Por qué no Puyol tiene como solo un edificio de I+D determinado para eso? ¿Por qué las universidades no lo tienen? ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, no creas que tanta gente lo tiene en España, ¿no? Al final creo que No, somos los restaurantes o en el mundo, digamos, ¿no? Bueno, a mí también me ha tocado estar en Daniel Boulou en Nueva York, en Le Bernardin, en Lincoln, en Marea, y ninguno de estos lo tienen, ¿no? Y son súper restaurantes que a lo mejor su línea no puede ser la creativa, pero sí súper restaurantazos, no, ¿no? pero yo digo por qué estos restaurantes que no están en ese mismo orden, yo creo que es una cultura más española reciente justo que lo francés. El francés tenía otro modelo de desarrollar creatividad. Sí, Pero pero ¿por qué en México no se ha ajá, colado esto? ¿Por qué crees que pues, en México no a lo que haya voy, permeado esto? no creo que todo el mundo ¿Lo necesite? pues lo necesito directamente quiera. O sea, al final esto, pues tenemos que irnos desde que es un costo de dinero pues brutal, ¿no? Desde montar el aula hasta pagarle a dos personas y dos personas que al final no van a ser cocineros rasos que le puedes pagar poquito, ¿no? Al final aquí tienes que meter a gente pues muy brillante y gente que ha viajado mucho, que ha estado en muchos restaurantes, obviamente los salarios son altos. Entonces yo creo que por un lado puede ser el costo y por otro lado, al final la necesidad de creatividad a ese nivel, no creas que todos los restaurantes ni quieren hacerla ni pueden, ¿no? O sea, no creo que un Jorge Vallejo, su cocina, o sea, a mí me ha tocado estar en el restaurante y su cocina no va a la creatividad y más de cómo podría ir en su tiempo un poco Aquelarre o el Bulli. Ellos hacen otro tipo de cosas. ¿Que podrían tenerla para ese tipo de cosas? Sí. Pero bueno, yo creo que aquí al final tiene que ver un tema pues, económico y de que te merezca la pena el tener a dos personas, tres personas trabajando ahí para esto. O sea, no sé el por qué no, pero yo creo que tiene que ir un poco de la mano de eso, ¿no? O directamente que a lo mejor no lo han visto de una manera funcional para ver que le merece la pena. Al final en España, pues ¿qué pasó? Que tuvimos el Bulli hacía esto y mucha gente que salió directa de ahí o mucha gente que ya estaba también en posiciones de 2, 3 estrellas Michelin, pues quiso replicarlo. Yo creo que tiene que ir un poco pues de la mano de eso, más que decir, oye, pues voy a montar algo para solo creatividad. No sé, ¿qué opinas tú? Creo que aquí me perdí un poco. O sea, No, no, no bien, sé no sé qué pensar. Creo que tiene que ir un poco por ahí, ¿no? es la línea justo de la respuesta. A mí me parece y la comparto, porque creo que sí es un tema de recursos y objetivos. Es decir, se suman diferentes factores, no solamente es el económico, sino de recursos intelectuales, recursos y objetivos económicos, objetivos académicos, objetivos o de alguna otra manera estas necesidades que a lo mejor tienes de revolucionar o no la cocina, la perspectiva también de ambición respecto al negocio, en fin, yo creo que se cuela un montón, es una decisión tremendamente costosa, esto es un hecho, es decir, no es fácil estar abriendo un espacio, te lo digo yo, porque al final en Mérida fue justo una inversión para una persona y media, es decir, yo y otra persona, que teníamos este control de estar organizando información, salir, viajar, pero era un asunto que si no daba como resultado cosas al restaurante directamente, pues definitivamente es que no servía de nada esa innovación, es decir, para explorar el mundo, o sea, como para explorar nuevas rutas y fronteras, es muy lento. Y no sé si a veces en México o en sociedades distintas o en otra perspectiva, las necesidades sean mucho más inmediatas, ¿no? Es decir, no necesariamente, no estoy comparando si somos más tontos o más buenos en España, en Francia o en México, no, o sea, no se No, trata de eso, no sino tiene se nada que tratan de rutas, de perspectivas, objetivos, necesidades, ambiciones, y creo yo incluso modas. incluso modas, definitivamente sí, porque además
Hubo una época en donde todo el mundo allá quería poner eso en España, pero pues todo el mundo, nadie lo funcionó. ¿Por qué? Porque es una lana mantenerlo. Es decir, sí es muy costoso y además hay que dar resultados. Y la gente muchas veces en el medio, en la gastronomía, como se trata de hacer una preparación, estoy diciendo muy laxamente, se me disculpe la licencia. Es decir, como finalmente un restaurante se trata de preparar comida, servirla, cobrar y hacer lo mismo en ciclo, que es un asunto de mucha inmediatez, el hecho de la investigación, un I más D, hacer innovación, pues te lleva a esperar. Y No, y eso, te lleva a esperar y al final depende del tipo de restaurante que tengas. Al final, si correcto. tienes un restaurante que sirves 3 menús al año, pues sí, en esa temporada de 3 Sí, 4 pues si meses. tienes 6 meses de libres, pues claro. Ujú, no, Y que eso es tiene. lo que te quería preguntar. Tú tienes un proyecto atípico, es decir, atípico porque no tienes un lugar fijo, es una experiencia que va montando cosas en diferentes escenarios o en un lugar, pero que va cambiando y rotando. Ujú. Eh, ¿Qué piensas tú de este modelo de abrimos 6 meses, cerramos 6, o abrimos 8 y cerramos 4, o del restaurante abierto todo el tiempo? Sé que me responderás que depende de objetivos, pero ¿cuál es tu opinión respecto a No, pues esto? al final yo creo que es una cosa maravillosa y a quien no le gustaría pues poder tener al final ese parón del ritmo, a veces atroz de trabajo que tienen algunos cocineros. Yo no me incluyo porque creo que nosotros vamos un poco más lento y por eso podemos hacer lo que hacemos. Pero el hacer ese parón, si uno se lo puede permitir, pues qué maravilloso, ¿no? Es decir, oye, pues cierro un par de meses para que uno de mis trabajadores descansen y desconecten y otro pues para que entre todos hagamos aquí creación de nuevas cosas, de nuevos platillos. Pues puede ser otro tipo de I+D, ¿no? No es solo tener una sala, sino cerrar pues una temporada de 2 semanas, un mes y medio. Pero claro, al final, pues tú ves a todos estos restaurantes, oye, el Bulli, lista de espera de no sé cuántos meses, que Años. aparte, que aparte era imposible, ¿no? Y que te cuenten, o sea, yo nunca estuve, ¿no? Pero que te cuenten que era un restaurante que casi no dejaba dinero, cuando eran todos de prácticas, claro, porque al final salía una máquina brutal, carísima y la compraban. Y eso estaba chulísimo. Y seguro que para el orgullo, la satisfacción, incluso el ego de un cocinero, pues oye, qué maravilloso. Pero bueno, al final esto quién lo puede hacer. Si tú tienes unos socios o tienes pues al Sí, sí, final que ganar dinero y no todo el mundo tiene restaurante lleno siempre. Y que aparte tienes que tener un dinero por si pasan cosas como el coronavirus, ¿no? Y no cerrar, ¿no? Siempre uno tiene que tener un colchón. Pues se complica mucho. O sea, yo creo que a qué cocinero no le gustaría tener algo así, pero la realidad es otra. La realidad ¿Tú es crees otra. que sea un modelo en extinción? ¿Crees que sea un modelo que tiene que cambiar? ¿O crees que sea un modelo que va a seguir igual? Bueno, yo creo que por lo que estoy viendo en los restaurantes ahora que me gustan mucho de España, están tomando más la dinámica más que de tener un I+D, que en cierta manera sí lo tienen, porque siempre van experimentando, pero de Sí. cerrar como un tiempecito corto al año para refrescar todo esto y meterse en la innovación de lleno sin tener que tener en la cabeza las reservas, que todo salga bien en el restaurante. Creo que más lo que yo creo que se está empezando a hacer, bueno, o que se ha empezado a hacer, más que el abrir un aula de I+D donde siempre tenga alguien y tal. Porque claro, al final también tienes que darle a esta gente pues, que genere mucho contenido y eso aplicarlo y tiene que ser menús degustaciones que bueno, que entiendo que tienen que también ser largos para meter varios platos, varias cosas. No es fácil, ¿no? Pero yo diría que va un poco más dirigido a cerrar una temporada y refrescar la memoria, incluso hacer algún viaje más por ahí. No sé qué Ese es un piensas. modelo que, no, me encanta, porque además creo que sí, la frontera máxima que puso el Bulli, pues es que la más sana que hoy existe, por así decirlo, en ese modelo, son el Quique Acosta y los Roca, pero ambos tienen negocios alternos o negocios al lado o que los cubren y los rodean finalmente de una tranquilidad económica que les permite Exactamente. hacer cosas, mantener la joya de la corona, sus 3 estrellas y demás, pero sí, el Sellar de Can Roca acá tiene más Marroco, güey, vende eventos y tiene la heladería y tiene no sé qué y aquí y allá. Quique da Costa igualmente tiene en Valencia 3 o 4 sitios que al final están plup, 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 marchando el dinero y finalmente están haciendo movimiento.
En final, es cuestión fue justamente recursos. El límite máximo que puso el Bully, yo creo que es irrepetible en términos no por endiosarlo, porque de pronto mi compi empieza como allá a flotar más de lo debido, no tú, sino aquel, sino más bien si es irrepetible, porque, güey, es insostenible, o sea, llega un punto en donde eso, no sé en qué lugar se pueda volver a poner, o en Dubái a lo mejor, pero no sé si realmente les guste a los de ahí hacer eso, ¿no? Sí, en realidad es complicado. Mi modelo es así en un país como México, la verdad es que es también difícil porque pues no estamos tampoco acostumbrados a hacerlo. Ujú. ¿Tú tienes algún proceso creativo? ¿Tú tienes alguna manera de desarrollar platos, de hacer creatividad? Independientemente del tiempo, porque es un modelo atípico el que tú tienes. Atípico me refiero porque no es común, pues, o sea, no es un restaurante fijo, a eso me refiero, ¿no? Pero, Claro. pero ¿tienes algún proceso, alguna forma, alguna manera específica, una disciplina, una metodología? Pues yo creo que tenemos varias, ¿no? Creo que a lo mejor la que más podríamos estar haciendo es nosotros funcionamos por... ¿Me escuchas? Sí. Sí, 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 perdón, lo volteé la cámara, perdón. Digo, nosotros al final funcionamos bastante por eventos muy especiales que nos piden, ¿no? Mira, uno que estábamos, que al final no se hizo por el tema del coronavirus, pero que está un poco ahí pendiente, pues era para una marca de súper lujo de botellas de whisky. O sea, cada Ah, botella, sí. para decirte, vale 100.000 pesos. Y entonces era así, baratito, ¿no? Entonces, pues de estas botellas que iban a traer a México aproximadamente, creo que unas 10, pues se iban a vender. Entonces nosotros nos pidieron que hiciéramos una cena, pues espectacular, para unos clientes de un nivel adquisitivo muy alto y gente muy entendida. Y estas botellas eran las últimas que salían en el mundo. O sea, eran 330 en el Ok. mundo, 10 llegaban a México, pero para ser una marca que vende en tantos países eran bastantes el que llegaran 10 a México. Y bueno, ¿cómo podíamos hacer algo que te evocara a exclusividad? Tenía muchas notas doradas, pues todo esto, ¿no? Por los colores, por literal que la caja llevaba oro de 24 quilates. Pues estaba el oro, estaba el algo que iban a consumir que ya nunca más iba a producir, ¿no? Entonces, con todas estas ideas teníamos que generar una degustación de diferentes platos donde te evocara todo esto. Por ejemplo, a nosotros nos salió el hacer con un libro viejo, fuimos a una librería buscando cosas antiguas, cosas viejas. En una librería nos dio el olor a libro viejo. Este olor quisimos transmitirlo en un plato y bueno, pues era una espuma que hacíamos con el libro viejo porque dejábamos infusionar en un alcohol durante pues 3-4 semanas, este alcohol agarraba ese sabor, con ese pues hacíamos un tipo de espuma, después íbamos a hacer un postre, que ese postre iba a ser irrepetible, o sea, como que íbamos a firmar el que, aparte de un postre muy bonito, con muchísimas texturas, flores de un jardín muy especial que tenemos nosotros y cosas así muy únicas, ¿no? Ese postre tampoco se iba a repetir a la vez que esa botella. Entonces, bueno, a lo que voy, que a nosotros más bien nos mandan conceptos, ideas con las que tenemos que trabajar. Y entonces con eso, pues dependiendo qué, pues hacemos innovación. Al final nosotros pues sentimos pues la nota eso de dorado, la nota de antigüedad, la nota de irrepetible, la nota de exclusividad. Bueno, y sobre todo esto, pues hicimos, bueno, a nivel de que compramos caviar de 80.000 pesos el kilo, ¿no? Para hacer la prueba. O sea, cosas que te tenían que evocar a todo esto. Hicimos, por ejemplo, uno para Chanel el año pasado, que también estuvo espectacular, y era una exposición de joyas que hizo Chanel, que, bueno, andaban, pues no recuerdo la más barata, pero era carísima, hasta 8,5 millones de pesos una pieza. Entonces, pues imagínate también el tipo de cliente que va, pues este menú habló sobre la joyería francesa, habló sobre Francia y México unidos y habló pues sobre Chanel, ¿no? Que era la marca. Entonces, como que son cosas muy bonitas y que de verdad te hacen darle pues, muchas vueltas al coco y a veces de presupuesto alto, que yo digo que al final un presupuesto alto a mí me emociona, pero no por ganar más dinero. Es más, hay veces que pierdo más, porque le meto tantas cosas chulas y cosas tan caras, el que me huelen el pescado el día de antes de La Paz o de Ensenada, ¿no? Pues eso lo hacemos mucho. Y lo grabamos y lo enseñamos y, hostia, pues son cosas que salen caras, ¿no?
el comprar pues cosas que al final, bueno, pues no es una cosa que yo aplicaría mucho a lo que yo hago en general, pero lo que te decía, pues qué bonito el poder comprarte una lata a 80.000 pesos el kilo y darle a estos comensales y contarle de beluga y que al final también están haciendo muchas cosas interesantes porque todo es de piscifactoría y son gente que lo hace muy bien en Chile, que son unos científicos y ya le cuentas toda la historia hasta que viene detrás o le cuentas la historia de por qué el caviar en Francia se come de una manera y en Rusia se come de otra. Entonces, informarte todo esto, llamar a la persona que más sabe de caviar de México y tener una conversación con él, o llamar a la persona que más sabe de pescado, o una de las que más de México y tener una conversación con él. Entonces, pues todo esto, este proceso, es lo que nos hace a nosotros pues llegar a un punto, pues no sé si de creatividad, pero por lo menos de que tenga sentido lo que hacemos con el tipo de evento que ofrecemos nosotros, ¿no? A mí me da mucha satisfacción encontrarme con este proceso que además es como, es tremendamente rico, es decir, se disfruta mucho, ¿sabes? Es No, chulísimo, no, es chulísimo. yo creo que el que más se divierte en todo esto eres tú y tu equipo de cocina, güey, porque la verdad es que, digo, el comensal le tocará, o los de la marca les tocará vivir la experiencia ya traducida, es decir, la experiencia ya, digamos, materializada y puesta en escena. Pero en tu caso y en tu equipo, es una bendición tener, de verdad, te lo digo en serio, qué envidia, el tener esta posibilidad de recorrer todo ese camino para efectos de materializar algo. A mí me pasa mucho con el asunto de las técnicas. Cada quien sus obsesiones, sus pasiones, ¿verdad? Hay locuras más funcionales que otras. La tuya es más funcional, pues la mía no. La mía me hace estar contando cosas cuando voy en la calle. Pero es que es un tema eso es lo más innovador, güey. O sea, al final es un asunto de tener esta capacidad, y lo estoy anotando hoy aquí porque aunque no creo estoy aprendiendo mucho de ti, siempre, esta idea de abstraer justamente, ¿sabes? De abstracción, de la esencialización, de que te dan un concepto y te dicen, este es un whisky que no te lo vas a tomar, que si no hubieras llegado a esto, como cocineros creo que tenemos esa habilidad, ¿no? De tocar cosas que el dinero es ya imposible de tener para pagarlo, güey. Y te lo dan a ti una lata de caviar, güey, órale, atásquese y pruébelo como quiere usted en Francia, en Rusia, en México, en Nueva York, y quieres más, pues ahí está la otra lata, ¿no? Es decir, no es común este oficio para mucha gente, y entonces puede distraer mucho, pero justo esto es la esencia. Tú vas, en todo esto que me cuentas, ¿no? Yo iba haciendo anotaciones y es en contra de la esencia de todo eso. Y qué bonito que algo que dijiste tú al principio, que coincido absolutamente, por eso yo creo fervientemente que las amistades se hacen por conexiones que son más allá de lo comprensible. Y mira que está hablando el que racionaliza más que nadie. Este, el lujo máximo es el conocimiento, querido amigo. Porque al final tienes la capacidad tú primero de conocer y absorber todo esto, ¿sabes? Toda esta información que vas teniendo a tu disposición para traducirla en cosas muy concretas, después explicárselas al comensal, y aunque te estés comiendo en efecto un blini de 3,500 pesos, el mordisco, si no sabes, si no conoces, si el cocinero y quien lo preparó no tiene la capacidad de conocer y luego explicar, sigue siendo un pedazo, sigue siendo la hueva de un pescado. ¿Sí me explico? Es decir, el lujo máximo es el conocimiento, lo confirmo contigo. Y fíjate que hay una cosa muy chula. Yo tengo un cliente bueno, que ya es amigo, lo quiero muchísimo. Es el director y dueño de una multinacional aquí mexicana brutal, o sea, brutal. Millones y millones. Y este tipo, de hecho yo lo conocí en el evento de Chanel. Okay. Y me dejó una tarjeta, yo le dejé una, bueno, nos localizamos y me dijo, oye, hazme una cena y a ver qué tal, porque yo tengo muchas cosas. Bueno, ya me convirtió en el chef oficial de la empresa, cuando vienen directores de otra y gente de otros países y tal. Y bueno, a nivel que año pasado hice como 13, 14, 15 eventos con él y lo conocí a final de año. O sea, yo cada semana tenía, ponte, una semana que tenía 6, 7 eventos, ¿no? Que a final de año fue más o menos así. Pues eran 2 de él y 4 de quien fuera, ¿no?
Y este tipo llegó a un punto que le gustaba tanto lo que yo le contaba que a veces pues se te olvidan cosas, ¿no? O sea, porque son tantos detalles, por ejemplo, pues mi vajilla pues son todos de ceramistas mexicanos, algunos conocidos, otros no, pero son platos que son piezas únicas que yo solo tengo. Las cucharas que yo utilizo son de José Porras, que es un artista amigo mío que trabaja con madera. Él no tala nada, sino que se va como estos cementerios de árboles, corta troncos de, pues, literal, de árboles que hay por Ciudad de México que los podan y de ahí recoge la madera, la deja secar, hace, bueno, unas cucharas preciosas. Bueno, él se sabe ya mejor la historia que yo. Y cuando vienen sus clientes, yo ya a veces me da, o sea, no vergüenza, pero digo, joder, digo, le estoy contando lo mismo ya, la número 14. Sí, sí, sí. O sea, ya intento como hacer muchas cosas nuevas y tal, pero bueno, al final, pues cosas de las que tenemos, pues son iguales, como las cucharas, como los platos. Hay veces que se me pasaba, ponte, o que normalmente en el primer plato decía lo de la cerámica, pero en ese primer plato quería decir otras cosas y por no alargarme lo pasaba al segundo plato de la cerámica y me llamaba y me decía, no, Miguel, espera, es que se te ha olvidado contar lo de los platos. Y bueno, lo quería contar después, pero ya aprovecho y lo cuento, ¿no? Claro. O sea, le encantaba y lo que has dicho estoy 100% de acuerdo de que al final si no transmites, si no cuentas las cosas, si no le tomas el tiempo y yo qué bonito que pueda hacerlo porque mis eventos son bueno, depende, pero en general de pocas personas, pues puedo tener el tiempo de hacer todo esto mientras mi equipo me apoya detrás cocinando y terminando de estas cosas, ¿no? Pero si la gente no sabe lo que está tomando, en qué lo está tomando o qué pasó para que llegara al plato, pues yo creo que se pierde el 80%. O sea, no sé, por decir un número. Creo que el sabor, el que esté rico es importante, pero si a estos niveles no le transmiten las cosas, pues se pierde totalmente el trabajo que has hecho y lo que... Ahí Soto-90 que ha estado muy activo, perdóname por no leer todos tus comentarios, pero es para no interrumpir el diálogo y la conversación, pero los voy leyendo y esto me parece importante. Dice, experiencia más que comida. ¿Tú qué piensas de esta frase? Bueno, pues en primer lugar, saludos Luis. Luis estudió conmigo, un buen amigo, que nos queremos mucho. ¿Cómo dijiste, perdón? Pone ahí experiencia más que comida, de esto que estamos contando. ¿Tú qué piensas de esta frase a priori? Pues yo creo que sí, o sea, en cierta manera, ¿Sí? depende en qué tipo de restaurante, o sea, si la comida está al máximo nivel, lo que hay después, y puede que se pueda alargar mucho más, es la experiencia. O sea, la comida tiene que ser lo primero, el sabor, que esté rico, pero creo que si eso lo tenemos bien amarrado, pues por ejemplo, comerte unas lentejas de una señora en España que te la sirven en un pueblo de pescadores con gambas, puede estar súper rico, pero si la señora ya empieza a contarte que ella misma pescó el pescado, que la recogió en tal lugar, que, no sé, que esas lentejas las cultiva su vecina en un huerto que tienen, pues yo creo que eso, a que esas lentejas estuvieran buenísimas, le suma muchísimo. O sea, Ahora, muchísimo. pero sí tiene que estar bueno el plato, esto es un hecho, porque aquí hay una, en esta frase 100%. de experiencia más que comida, es como aquella frase que se le ocurrió a Ferran hace como 5 años, ¿no? O 3 o 4 años, en donde decía que si no te entienden es porque estás haciendo innovación. No, güey, si no te entienden es porque no estás comunicando bien, güey, ¿no? Entonces también no nos confundamos, porque resulta que de pronto, y esto es algo que pasa, en las experiencias de grandes restaurantes o experiencias de lo que ya denominamos de lujo, de alta cocina, resulta que a veces le dan mucho más peso específico a esta narrativa que construye una experiencia o que ayuda a construir una experiencia que al plato en sí mismo. Yo no estoy de acuerdo en que la experiencia sea más que la comida. La comida genera, es el motor para la experiencia y es el punto central. Pero que si, como bien lo dices, que si las lentejas son perfectas técnicamente, van a ser perfectas aquí y en China, güey. Ahora, si la señora te dice que en efecto esta fue la última receta que cocinó su abuela antes de caer la bomba en Guernica, bueno, pues ya está, ¿no? ¿Sabes? ¿Sí me explico? Es decir, te ponen por poner otra historia un poco más dramática, pero que al final está cargada de cosas, ¿no? Y conocimiento una vez más, porque si no sabes qué es Guernica, pues te da igual dónde haya caído la bomba. ¿Sí me explico? Entonces, es que eso es. El tema del lujo y esto que me encanta como esta reducción esencial, reducción casi química, ¿no? Por encontrar la quinta esencia del lujo, es el conocimiento. Es que al final yo hubiera disfrutado más esas lentejas si en efecto me dicen que cayó la bomba en Guernica y sé dónde está Guernica y además me sé por qué cayó la bomba y además estuve en Guernica viendo y conozco la obra de Picasso. ¿Sí me explico? Plac, 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 sin que me cuente nada nadie, nomás que lo sé.
Y entonces la experiencia depende una vez más de mí y de quien me la va traduciendo. Y si se conjuntan, eso ya es, Claro. eso es, no sé si orgásmico, pero sí al menos es apoteótico. Es decir, son cosas que sí te marcan para la vida entera. 100%. No, súper de acuerdo y qué bonito lo que acabas de decir, porque realmente es así, ¿no? Uno tiene que tener conocimiento, tiene bueno, que probar cosas espectaculares y maravillosas, pero si aparte te las cuentan, te dan una historia que tenga sentido, que sea bonita y que de verdad se esforzaron por hacerla, pues yo creo que también marca la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí lo es. Esto a mí me permite ir cerrando ya, ¿no? Ujú. Dice Soto, guión bajo, que supongo que es Luis, dice, háblanos de Echevarri. Un comentario breve antes de terminar, Miguelito, de Echevarri. De Echevarri, por la verdad que nunca he estado, pero sí que por lo que he visto, no sé si mucho o poco, pero sí que un restaurante de cocina al final tradicional, podríamos hasta llamarlo casi de kilómetro cero, porque es básicamente lo que hay por ahí, que ha llegado en la lista a donde ha llegado, que eso nunca se le había dado antes, ¿no? Al final era, o eres creativo, eres, bueno, mucha técnica, mucha producción, como queramos llamarlo, pues que alguien tan tradicional ha llegado a ese nivel y se le ha dado el valor, pues qué bonito, ¿no? Yo al final siempre lo dije, me acuerdo la primera vez que fui hace 11 años al Cano, en San Sebastián, que es un restaurante que conozco, perdón, en Guetaria, que es un restaurante que sí lo ubico más y Getaria. podíamos hacerle pues una Ujú. comparativa. Pues yo siempre decía, digo, joder, es que ¿qué hay más maravilloso que comer en un lugar de estos, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo, al final gente pues con un producto, con una tradición, con un mensaje tan brutal que lo ha llevado yo creo que a donde está por su simpleza y por... No sé. A mí me da gusto que le estén dando el auge que tiene, porque Ajá. Aitor, Víctor y toda esta gente, pues finalmente lo merecen. Me da mucho gusto, pero también me recuerda un poco el mundo tan vano en el que vivimos cuando tenemos que recordarnos que eso es lo que tenemos o teníamos todos los días. Uh-huh. Obvio, para los que no tienen esta realidad inmediata, los que no vivimos en el País Vasco, pues claro que es una lejanía y una distancia brutal. Yo no he vuelto a probar mis cánones respecto a un pescado a la parrilla y un chuletón a la parrilla y una carne a las brasas, están Uh-huh. ahí, Claro. ya. O sea, no, ese es mi canon palativo mental y que cada vez que, ahora sí que es como el amor, ¿no? Dijera Sartre Nietzsche, lo voy buscando cada vez que se repite, porque en realidad nunca lo he vuelto a tener. O sea, siempre voy buscando tratar como de emularlo al menos, ¿no? Pero no que sea repetible. Amigo mío, nos quedan 2 minutos. Te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar. Es un lujo. Para mí sí lo es. Nunca mejor dicho, es un lujo ser tu amigo, hablar contigo. El Con, lujo es mío, Lalo. El lujo es mío. Estar con alguien de, tan inteligente hablando. de verdad que ahora me emociona más y me pongo como un sueño post pandemia el que me des la oportunidad de que algún día cocinemos juntos. Eso Será va a un pasar, placer. eso va a pasar. En algún eventazo. Y si tenemos que producirlo nosotros, lo O hacemos, nos lo ¿eh? organizamos para nosotros, güey, qué chingado. Sí, No, no, eso va no, a pasar lo vamos a seguramente. hacer, eso lo montamos muy rápido. Porque sé que en mi casa, Sí, que también he hecho algo bueno. da igual. Mira, tanto de tomar, de comer y lugares nos van a sobrar, güey. Eso nada más es sin contar la fecha. Exactamente. De verdad, muchas gracias, Miguelito. Yo creo que de las conversaciones que más disfruto se trata de esto, dejar contenido que perdure, ¿no? Y me tocaste mucho y te agradezco mucho. Es recíproco. Muchas gracias, Lalo. Te mando un beso y un abrazo. Abrazote, un besote, gracias amigos, pues gracias a todos. Sigan a Miguelito en las redes, por favor. ¿Y tienes 2 cuentas o nada más una? Es la de Cardo, ¿no? Una. La mía solo salgo foto dando un besito con mi esposa. Una solo. Es Cardo, ¿no? Es que es Cardo, @Cardo, Cardo-MX. Cardo-MX y bueno, nos vemos en otro conversatorio más. Saludos desde la estación espacial que está circulando cerca de Marte. Adiós. Adiós.